Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor David y les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro programa Crónicas desde el Diván, que el día de hoy está dedicado a la relación entre psicoanálisis y matemáticas. En los círculos psicoanalíticos es bien sabido que Jacques Lacan entra en escena cuando por ahí de los años 50 se propone el proyecto del retorno a Freud, por considerar que los discípulos de la época se habían desviado de las enseñanzas del maestro. Pero, ¿cuál fue la consecuencia de esta relectura emprendida por el más freudiano de los discípulos del padre del psicoanálisis? Cuando el gran psiquiatra francés recurre a la lingüística, a la filosofía y a las matemáticas para apoyar su relectura del psicoanálisis, esto le convierte simplemente en el mejor comentador de Freud o en el más radical de sus detractores. ¿Lacan esclareció el pensamiento freudiano o nos entregó una forma nueva de pensar el psicoanálisis que hoy en día todavía no alcanzamos a apreciar? Algunos pensadores, entre ellos los psicoanalistas adscritos a Apola Internacional, sostienen que el pensamiento de Lacan es irreconciliable en muchos aspectos con el de Freud, por lo que resulta urgente desambiguarlos. Como tal, no debería haber esto que hoy en día se conoce como freudo-lacanismo. Uno de los aspectos centrales que justifican la discontinuidad entre estas dos concepciones del psicoanálisis tiene que ver con la base epistemológica en que cada una de estas se sostiene. El psicoanalista argentino Alfredo Eldenstein propone que esta distinción es tan clara como la que el físico y premio Nobel de 1905, Philipp Lenard, detalla en su libro Física Alemana. Para Lenard, la física alemana es especulativa, realista, causal, busca la naturaleza y es inductiva, mientras que la ciencia judía es teórica, formal, probabilística, no intuitiva e indiferente a la naturaleza. Del lado de Freud tendríamos, por supuesto, a la física alemana, mientras que del lado judío a Lacan, que si lo notas, también es el lado de las matemáticas. ¿De verdad la ciencia es enteramente inductivista? Es decir, primero son los hechos y las observaciones y luego vienen las teorías. Eldenstein, preguntándose acerca de por qué los analistas contemporáneos no cuestionan si la matemática, la lingüística, la economía o la medicina son ciencias en el mismo sentido en que se considera la física como ciencia icónica, pese a sus modos diferentes de operar con el saber, dirá que esto radica en el prejuicio que sostiene que la ciencia es una disciplina empírica en la cual un investigador neutro observa reiteradamente a través de algo como un microscopio o un telescopio una porción de materia que permanece siempre idéntica a sí misma. ¿Es verdad que el psicoanálisis surgió de la propia práctica psicoanalítica, justo como lo sugiere esa especie de mito-vicio fundacional, según el cual es el autoanálisis de Freud y la experiencia con sus analizantes lo que dio origen a las formulaciones más propias de este campo del saber? Eldenstein dirá que no. Además, rastreará en la propia obra de Freud las revelaciones acerca de cuáles fueron los autores de los que él tomó en préstamo aquellos conceptos que hoy en día consideramos fundamentales para el psicoanálisis. Tal parece que las teorías en realidad se forman a partir de otras teorías, y esta parece ser la forma de proceder lacaniana, o a la hipotético-deductivista, a saber, la que sostiene que se parte siempre de una idea, hipótesis o pregunta, y lo observable y experimentable adviene después. En ese sentido, resulta muy importante preguntarnos acerca de los fines particulares a los que responde el uso de la teoría de conjuntos, la lógica y la topología en psicoanálisis. ¿Su uso fue meramente ilustrativo, representacional o, por el contrario, será que la introducción de las matemáticas han contribuido a la construcción de un nuevo psicoanálisis? Alfredo Eldenstein se inclinará hacia esta última opción, pues según su lectura de Lacan, el toro, la banda de Möbius, la botella de Klein y el cross-cap aportan elementos para vislumbrar un psicoanálisis que, por oposición al freudismo, es antiontológico, antibiologicista y anti-inductivista. La introducción del toro en la enseñanza de Lacan cumple un papel diferente al esquema esférico con que Freud trata de explicar la espacialidad del aparato psíquico. Para el padre del psicoanálisis, el modelo de este aparato puede equipararse con una esfera
en la que el yo ocupa el lugar central, el núcleo, porque hay un lugar en el que puedo situar algo semejante al centro de mi ser, es que la dirección de la cura se interpreta como una forma de tomar conciencia, una restitución de lo reprimido, de lo profundo. En cambio, cuando Lacan propone que el yo posee un carácter imaginario, es decir, que existe por la intervención de una imagen devuelta por el otro, la topología que le es más propia sería la de un toro, donde la exterioridad del otro es al mismo tiempo periférica y central para mí. Esta indistinción entre exterioridad e interioridad resulta ser la clave en la lectura de sentencias tales como el inconsciente es el discurso del otro, el deseo del hombre es el deseo del otro, el goce es fuera del cuerpo, la angustia es la sensación del deseo del otro, el síntoma es el significado del otro y muchas otras más. Bajo esta representación espacial, conceptos centrales como el inconsciente, el deseo, la pulsión y el fantasma son concebidas en inmixción de otredad. Por otro lado, aunque la no orientabilidad de la banda de Möbius, continúa Eldenstein, también contribuye a rechazar la idea de una profundidad, lo rescatable de ella es su ataque a la linealidad del tiempo y al modelo representacional del aparato psíquico presentado por Freud en el modelo del peine, en tanto escenario del registro de las huellas némicas entre los polos perceptual y motor. Para la propuesta de Lacan, en una banda de Möbius no habría algo semejante a la inscripción de vivencias, puesto que el significante no inscribe vivencias, sino diferencias respecto a otros significantes. No hay como tal una escritura en el interior de algo, puesto que el significante solo se anida con otros significantes que rechazan la linealidad. Al no poder ser una emergencia, la represión se confunde con el retorno en el recorrido de la banda de Möbius. Por su parte, la botella de Klein se opone a la conceptualización freudiana según la cual el cuerpo sirve como frontera entre el sujeto y la realidad. Al tratar de formalizar el interior corporal respecto al entorno a partir de esta superficie imposible, Lacan planteará la continuidad, la conducción mutua entre interioridad y exterioridad. Esto facilita la comprensión del objeto A como no siendo del sujeto ni del otro, sino algo que existe en la interpenetración de ambos, o siguiendo esta lógica, facilita también la comprensión del fantasma como producción entre el analista y el analizante. Como podemos ver, al menos la introducción en psicoanálisis de las superficies topológicas que ya hemos mencionado no resulta ser un artífice inocente, sino una innovación completamente irreconciliable con el freudismo. Agradezco enormemente el tiempo que permanecieron con nosotros y nos vemos en la próxima emisión de nuestro programa Crónicas desde el Diván. No olviden suscribirse a nuestro canal de Pulso TV y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego!